Hola, hoy hablaremos de direcciones, rumbos, acimutes y ángulos internos de un polígono. ¿Qué veremos? ¿Qué es una dirección? ¿Qué es un rumbo? ¿Qué es un acimut? ¿Qué hay con los ángulos internos de un polígono? ¿Y cómo se relacionan las direcciones de los lados de un polígono para el cálculo de los ángulos internos del mismo? La dirección de una línea es una distancia angular o ángulo que existe entre esta y otra línea que sirve de referencia, siempre y cuando exista un punto de intersección entre ambas. El formato de los ángulos en este curso será el hexagesimal. En topografía es muy importante asimilar adecuadamente este concepto, puesto que será de utilidad suprema en la revisión de la geometría de un polígono cerrado respecto a un sistema planar adoptado para tal fin, así como para las actividades de trazo o replanteo de un proyecto en el campo. Asimismo, es de uso común en las actividades de levantamiento topográfico recurrir a la meridiana, magnética o geográfica para determinar la dirección de las líneas o lados que conforman un polígono. La meridiana es una línea imaginaria contenida en el plano meridiano que pasa por el punto o vértice que conforman dos líneas del polígono en estudio. Se compone de dos segmentos, designados por apuntar hacia el polo norte y hacia el polo sur del planeta, a partir del punto o vértice que estamos estudiando. Partiendo de este planteamiento, existen dos conceptos para medir la dirección de una línea respecto a la meridiana: un rumbo y un acimut. El rumbo es la distancia angular medida desde el lado norte o sur de la meridiana. Puede medirse en sentido horario o a la derecha y a su vez en sentido antihorario o a la izquierda, y debe acompañarse escrupulosamente de las literales de los puntos cardinales que definen el cuadrante en que se origina o proyecta o desarrolla la línea en estudio. El rango angular de un rumbo es de 0 grados a 90 grados. El acimut es la distancia angular o dirección medida desde el lado norte de la meridiana, siempre en sentido horario o a la derecha. El rango angular de los acimutes está entre 0 grados y 360 grados. Respecto a los ángulos internos de un polígono, geométricamente se tiene establecido que todo polígono cerrado debe cumplir con la condición geométrica angular o cierre angular, la cual establece que la suma de los ángulos internos o externos del mismo debe ser consistente con las siguientes expresiones. La suma de los ángulos internos debe ser igual al producto de 180 grados por la diferencia del número de vértices menos 2. O bien, la suma de los ángulos externos debe ser igual al producto de 180 grados por la sumatoria entre el número de vértices del polígono más 2. ¿Cómo se relacionan las direcciones de los lados de un polígono con los ángulos internos del mismo? En primera instancia, es fundamental establecer un orden en la nomenclatura de los vértices del polígono que se está estudiando. Puede ser en formato alfabético, numérico o una combinación de ambos. La posición de los extremos de la línea para medir su dirección define si ésta es directa o inversa. A saber, si el orden es progresivo, es decir, si me establezco en el vértice A y observo hacia el vértice B, se dice que la dirección es directa. O bien, si el orden es regresivo, es decir, si me establezco en el vértice B y observo hacia el vértice A, se dice que la dirección es inversa. Por lo anterior, podemos asumir que hay acimutes directos, acimutes inversos y rumbos directos y rumbos inversos.
En la figura anexa se observa cómo gráficamente es posible relacionar los acimutes directos e inversos de los respectivos lados que conforman el polígono, en este caso que es de 10 vértices, en una suma algebraica para calcular los ángulos internos o interiores del mismo polígono, claro está, para a su vez verificar el cumplimiento de la condición de cierre angular o la condición geométrica angular. De la figura anterior, con el afán de particularizar lo que sucede en cada vértice, se presenta también la siguiente figura. A manera de ejemplo, el ángulo en el vértice A se puede obtener de la resta del acimut del lado AB, que es un acimut directo, menos el acimut del lado AJ, que a su vez es un acimut inverso. Del polígono que se planteaba en la presentación, podemos retomar lo que ocurre en un par de vértices. En primera instancia, en el vértice A, donde confluyen las líneas AB y AJ, se plantea un croquis en el que a su vez se indican 3 arcos dirigidos. En color rojo corresponde al acimut directo de la línea AB, en verde al acimut inverso de la línea AJ y en amarillo propiamente el ángulo interior o interno del vértice A. De esa expresión gráfica, que por cierto es muy recomendable se realicen por parte de quienes están empezando con el estudio de este tipo de problemas o ejercicios, dado que permite asimilar apropiadamente el fenómeno, si así se le puede llamar. Decíamos, de este planteamiento gráfico se observa claramente que se aplica una operación aritmética, en este caso una resta, entre el acimut directo y el inverso, se puede obtener el ángulo interno que nos interesa. Se anexa una operación aritmética que define propiamente, va con valores arbitrarios en el caso de los acimutes, y el resultado de esa diferencia, el valor que corresponde propiamente al vértice A. Sin embargo, hay situaciones un poquito más complejas. Del mismo polígono se retoma el caso del vértice C. Nuevamente en color rojo se indica el acimut directo de la línea CD y en verde el acimut inverso de la línea CB. En amarillo el ángulo interno en el vértice C. Los valores que se observan en las definiciones anexas son nuevamente arbitrarios, pero que permiten ilustrar a su vez cómo determinar el ángulo que estamos buscando. Si se aplica una diferencia en sentido estricto, el resultado va a ser negativo. Con un valor de 215 grados. Este valor negativo que manifiesta, bueno, que en realidad estamos calculando el ángulo externo, el ángulo que está por fuera del perímetro en este mismo vértice. Estas situaciones se resuelven fácilmente sumando la distancia angular de una circunferencia completa, que es de 360 grados. El resultado, en este caso, pues será de
45 grados. Que corresponde al ángulo interno en el vértice C. Vamos a aclarar. ¿Qué aprendimos? La medición de la dirección de una línea desde la meridiana, las particularidades de un rumbo y un azimut, así como su condición en posición directa e inversa. La condición geométrica angular que debe cumplir la sumatoria de los ángulos en cada vértice que conforman un polígono cerrado. Y la relación estrecha entre el cálculo de los ángulos internos de un polígono cerrado y el cumplimiento con estos de la condición geométrica angular. Gracias por su atención.